Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes 2 de septiembre del 2025 y estamos aquí en vivo en Mesa Redonda, como lo anunciamos, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. El grupo de analistas que conformamos el centro, encabezados, como bien lo saben, por la doctora Silvia Heiser, que en unos minutos más estará ya aquí con nosotros en el programa. Mientras tanto, reciban un cordial saludo y bienvenida de nuestra parte. En el inicio, prácticamente es el inicio, es decir, contamos con el día de ayer y hoy de un programa, un tema más bien, en nuestros programas, decíamos de suma importancia, delicado por supuesto, ni qué decir controversial por todo lo que toca de la vida íntima de los seres humanos. Y que por ello, sin duda, es un tema que corresponde de una manera primordial a los psicoanalistas trabajarlo, transmitirlo y por supuesto poder generar con ello, que esa es nuestra intención, una conversación con ustedes, con nuestro público. Y una conversación, pues ni qué decir, polémica. Me parece que tiene que ser polémica, porque no es nunca algo convencional ni suave hablar de la sexualidad humana. Entonces es justo ese nuestro tema que ahora en el mes de septiembre iniciamos el trabajo. La sexualidad en el aquí y en el ahora. Es el tema que estaremos desarrollando a partir del día de ayer. Y como bien lo dijo la doctora, pues lo que nos resta del 2025. Nada más ni nada menos, tenemos pues al menos un trimestre para, creo yo, poner las bases, porque sin duda sabemos que es un tema imposible de dar por terminado. Pero sí, ¿por qué no plantearnos como posibilidad de establecer las bases para una importante discusión y abordaje de la sexualidad en el aquí y en el ahora? Entonces, bueno, pues el grupo de colegas aquí reunidos, todos aquí ya, con mucho humor. Los volteé a ver a todos mis compañeros, me pregunté si iba a presentar a cada uno. Pero bueno, recientemente ya no lo hacemos de esa manera. Sí, ya no. Era al inicio de cada emisión, ¿no? Sí. Estaba la presentación de quienes estábamos en la mesa, Ajá. o vía conectados, ¿no? Porque también estábamos conectados a distancia. Y sí, de repente solo estamos, pero también la cuestión es que una vez que iniciamos las transmisiones con video, la presentación cambió por completo, ¿no? Sí. Sí. Y que ahorita que hablaba de presentando el tema, recordé también, y enlazándolo con el trabajo que estábamos realizando sobre la vida de Freud, lo que a Freud le acarreó, le costó, y de polémica en su tiempo, y polémica creo que es una palabra muy suave para decirlo, en todos los todo lo que se decía de él y cómo era pues atacado, ¿no? Y degradado en los ciertos círculos llamados científicos, ¿no? Principalmente por los psiquiatras, que lo descalificaban diciendo que esos, recuerdo una frase en la biografía de Jones, que eso no eran temas para eran temas para la declaración en la policía, me parece, ¿no? Es decir, que eran que fue considerado un que creo que era depravado sexual, ¿no? Y pansexualista. Y pansexualista. Sí. Y que aprovechaban cualquier forma de cómo se transmitía o cómo se hablaba de la sexualidad infantil. Ya de hecho, hablar de sexualidad infantil en tiempos de Freud era no solo una novedad, ¿no? Sino delicado, como lo decía ahorita usted, Germán, y que vaya que fue un inicio difícil para Freud,
Me refiero a que en ese entonces, si no mal recuerdo, estaba solo, ¿no? Él nombra ese periodo de 10 años, el inicio, desde la interpretación de los sueños hasta el encuentro con Jung, me parece, que es cuando él habla de que ya finalmente había una voz que estaba ahí lejana, con el cual podía él encontrarse, ¿no? Pero que fue muy duro, ¿no? Me parece, al leer la biografía en ese punto en específico sobre la sexualidad, pues sigue siendo delicada, como usted lo decía, ¿no? Sí. En cuanto a hablar de ella desde el psicoanálisis. Yo revisaba que, pues, en los escritos donde él lo va proponiendo, pues vamos a decirlo así, sus observaciones o sus propuestas más, podría decir, arriesgadas al respecto de el lugar que tiene la sexualidad en la etiología de las neurosis, particularmente de la histeria. Yo leía que como que eso tiene lugar casi de manera única en la correspondencia con Fliess, porque en los otros, en textos que él iba presentando de investigación, justo por lo que usted menciona, pues era pues como que no, ya lo iba planteando, ya iba recibiendo las críticas, y solo en la correspondencia es donde yo veía que a Fliess le plantea sus inquietudes, sus cuestionamientos de manera muy clara, ya sus hipótesis al respecto del lugar que tiene la sexualidad en la etiología de las neurosis, en la etiología de la histeria. Entonces me parece muy interesante, iba yo rastreando cómo en la correspondencia, sí, muy claramente, y bueno, y ahí desde ahí va afirmando, ya va planteando sus hipótesis, afirmando que más allá de la cuestión hereditaria que se planteaba pues casi en psiquiatría, en medicina, hablar del origen de la histeria, de las neurosis, pues tenían un punto principal a mencionar, que era la herencia. Y acá, en lugar de ello, Freud, ya en la correspondencia vemos cómo él le va planteando a Fliess sus ideas, que no tiene la importancia que se cree, lo hereditario, sino que es más bien vivencias de índole sexual. Oye, además ahí lo que hace, o sea, me parece que el énfasis, por lo que empezó a ser y sigue siendo hoy un tema dificultoso, es justo que lo que él hace es que fractura que fuera lo hereditario y también los factores determinantes, porque eran la estructura que consolidaba la idea clínica de la neurosis, era justamente fracturar que no es ni lo hereditario ni los factores circunstanciales los que determinaban la manifestación de neurosis, sino justamente la raíz y el punto medular causante era la sexualidad y las manifestaciones de la sexualidad en la infancia y en la vigencia de cuando llegaban al episodio crítico de nervios. Entonces justo cambia toda la estructura clínica de cómo se venía planteando la investigación de la neurosis. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias. Aquí estoy. Problemas familiares para variar. Ajá. Tengo un nieto de 13 años que acaba de entrar al liceo francés y entonces, bueno, estoy enterándome de cuáles son la forma de adaptación, ¿no? Por eso estoy llegando tarde. Bueno, ¿qué me cuentan? Pues, doctora, iniciamos ya el trabajo el día de hoy, continuando con lo planteado desde ayer, y decíamos para todo nuestro público que es un trabajo que nos compromete el trimestre que resta del año al respecto de la sexualidad en el aquí y en el ahora. Así es, y 3 meses, bueno, pues va a ser el arranque, pero yo pienso que el año próximo vamos a tener que ocupar algunos meses más para realmente volver a instaurar, pues podríamos decir que un camino ético
para la sexualidad del siglo XXI, porque no está ordenada en un camino ético. Una cosa es que el derecho la respalde y la reconozca, y otra cosa es que la acción de los sujetos con ese respaldo ordenen éticamente las manifestaciones de su sexualidad. Y eso no lo puede garantizar el derecho. El derecho simplemente inscribe en el derecho, ¿sí?, que puede haber esa variedad en cuanto al placer que se desea obtener, ¿sí?, con el otro. Pero bueno, también puede ser un no ser humano, puede ser un animal. ¿Y eso cómo lo maneja el derecho? No tiene posibilidad, porque eso ya es, una cosa es que reconozcan mi sexualidad por medio del derecho, y otra cosa es que eso garantice mi conducta sexual. ¿No? Las violaciones van a continuar. El abuso, digamos, sexual en relación a los niños va a continuar. La relación de la sexualidad con animales va a continuar, porque el derecho no puede alcanzar la manifestación, a ver, ojo, de la satisfacción sexual, de cómo decide cada sujeto, uno por uno, de satisfacer su deseo sexual. Y puede ser con el puerco, puede ser con el perro, puede ser con la vaca, con el caballo, con un calzón, con un calcetín, con un brasier, con una persona, con una sirvienta porque ya está degradada, ¿sí? ¿Por qué no? Etcétera. Con un niño inocente también. Los niños son inocentes en cuanto que lo que les propone el perverso no es la dimensión del deseo sexual en el niño, sino es la dimensión del deseo sexual del perverso, del que va a seducir a un niño para su placer de él, pero que no es el mismo placer para el niño. El niño está pensando en cosas completamente inalcanzables para la sexualidad del perverso. Y eso quieren que el derecho lo juzgue como derecho. Pues no, definitivamente ahí hay un daño grave al niño, que no tiene defensa. Sí. Es víctima. No, qué importante esto que dice, doctora, porque me hace pensar en cómo el derecho está siendo llevado al respaldo radical de lo que para mí es mi satisfacción sexual, ¿no? Pero ya como un discurso que me respalda. Y no me refiero nada más a la cuestión de la ley, sino pienso incluso que es, bueno, si hay un otro que me respalda, en este caso el derecho, y más que tiene una repercusión, valga la redundancia, legal, entonces ahí voy a encontrar la vía para mi satisfacción sexual, ¿no? Que es lo que Sobre está creando todo, el desorden. digamos, lo que tenemos que decirle a nuestro público es que la sexualidad del siglo XXI está considerada en el derecho. ¿Sí? Sí. Pero no puede garantizar los actos torcidos de cómo cada gente tiene para su satisfacción personal. Y vuelvo a repetir, el que sean torcidos no hace de la sexualidad una sexualidad anormal. No. Podrán ser torcidas las formas de satisfacción de la sexualidad, y eso en el psicoanálisis es normal, porque viene desde lo filogenético. Sino de donde los niños inventan juegos eróticos para poder descubrir en vivo la diferencia de sexos. ¿Cuál es la diferencia de sexos? Hay niños que tienen pene y testículos y hay niñas que no tienen nada. ¿De dónde viene esa curiosidad o ese empuje a la investigación de los niños? Pues de su filogénesis. La sexualidad humana viene de lo filogenético y se va a cumplir. Contra derecho, contra moral, contra religión, contra lo que sea. Se va a cumplir.
Entonces es lo que el derecho quiere ordenar, pero pues ordenará dictando una ley en cuanto que el ser humano es libre de encontrar sus formas de satisfacción sexual como él lo decida. Pero pues hay crímenes. La violación a una mujer, digamos por varios hombres, pues es un delito, eso es un delito que hay que perseguir. O el abuso sexual de los abuelos, de los padres, de los primos mayores a los infantes. Y entiéndanlo, están incluidos los abuelos. Sí. Y a veces hablar, digamos, con claridad de todas estas cuestiones que son incómodas, que son molestas, que son rechazables, es necesario para que la gente no se embrome en creer, ¿sí?, que con sancionar esas conductas desde la moral se va a resolver algo. No va por ahí. Bueno, pero ¿qué soluciones habría? No hay solución. No hay solución. Es lo primero que el analista toma. No va a pretender solucionar la forma de satisfacción sexual de cualquier persona que llegue a análisis. No es su propósito. Va a escuchar, en todo caso, va a escuchar la forma particular, personal, creada por él para su satisfacción sexual. Hay un ejemplo hermosísimo de Freud, de un paciente que le dice: existe para mi satisfacción erótica que la mujer tenga un cierto brillo en la nariz. Bueno, ahí está. ¿Y cuál es ese cierto brillo en la nariz? El paciente es el único que lo puede diferenciar de otros brillos en la nariz por exceso de grasa, podríamos decir, o porque se puso, digamos, un espejito en lugar de un arete, ¿sí? Se ponen aretes, ¿no? Argollas, pues, en la nariz. No, bueno, pues esta se puso un espejo. ¿Sí? No es por eso. Es una creación. Y vean qué hermoso. Mi satisfacción sexual está en que la mujer cualquiera posea un cierto brillo en la nariz. Y ese cierto brillo es una creación de él. Además, ni existe. Ajá. Y entonces vemos en la clínica a muchos pacientes hombres que uno dice, bueno, yo no sé ni por qué estoy con esa mujer, porque no la quiero, no me gusta, no me es placentera, en ninguna área, en ningún nada. Y pues la deseo, más que suficiente. No tiene que cumplir condiciones de raza, de estilo, de clase social, ¿no? Puede ser lo más aberrante para ese hombre, esa mujer. Y sin embargo, él se pregunta, no sé por qué, ¿sí? Deseo ir a tener relaciones sexuales o tener sexo con esa mujer. Porque es fea, es grotesca, es vulgar, en fin, todos los epítetos que podamos ponerle. Sí, pero esa es la mujer que yo deseo. Y me importa un cuerno lo que todo el mundo me diga. Ahora no se las voy a presentar a mis amigos, porque pues no. Imagínense, ¿no? La hora que les diga mi chango. Pues sí, la van a aceptar como chango, pero no creo que ella acepte ser presentada así tampoco. Bueno, esa es la problemática de la sexualidad. ¿Ok? Sí, en esto que decía, doctora, acerca de lo que pretenden, que es dar soluciones o proponer soluciones educativas. Hay
Hay una educación que se propone como la educación sexual integral. ¿Y qué integra? Sí, pues principalmente es el que haya un conocimiento acerca de la biología en relación a la sexualidad, los derechos que pueden llegar a tener o que tienen que llegar a exigir, ¿no? Sobre todo los jóvenes, porque lo que se plantea como problemática es que ahora hay mucha información, sobre todo en las redes sociales, pero no hay una educación sexual integral que pueda de alguna manera contrarrestar el que al haber tanta información haya digamos, como un empuje, ¿no? A que los jóvenes tengan relaciones sexuales decentes. Ajá, decentes. Sí, ya. Bueno, es un absurdo, ¿no? Es decir, la sexualidad no se construye por esos caminos. No, nada que ver con lo que usted nos va planteando, sobre todo pienso en eso como del deseo, ¿no? Y en lo enigmático que es para uno mismo el deseo en la sexualidad, y que definitivamente proponer una educación, que eso ya lo hemos dicho, pero integral, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me llamó ahora la atención, porque se pretende también hasta en los derechos, pero también... ¿Cómo en los derechos? No entiendo. Sí, dar a conocer los derechos que tienen los jóvenes para poder, digamos, ejercer su sexualidad de una forma decente o segura, es decir, que usen protección, ¿no? Porque muchos jóvenes también lo que, según las estadísticas, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Qué? la UNAM, ¿Qué dice? dicen que los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales entre los 15, 19 años y que 6 de cada 10 jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales sin protección. Entonces, que una manera, digamos, de poder prevenir eso... A ver, mi querida doctora Ingrid, ¿no le llama la atención la palabra sin protección? Sí, era lo que yo decía. Sin protección. Sí, doctora. Sí, porque sería... La sexualidad es un impulso. Sí. ¿Cómo va a haber protección al impulso? Sí, no hay manera de que pueda haber una protección al impulso. Entonces, está bien que los informen. Es decir, si tú sientes que vas a tener un impulso sexual, protégete con un preservativo, como un hombre responsable de tu sociedad. Sí. Y si no, pues vas a embarazar a la persona que escojas. Ahora, si no es con una mujer, sino con un hombre, entonces ni te preocupes, pero vas a obtener infecciones, enfermedades, en cuanto a la penetración que vas a llevar a cabo en el recto de un hombre, que está lleno de bacterias. Sí, yo creo en la página de Facebook para que nuestros radioescuchas nos puedan seguir escuchando por la plataforma de YouTube. Ahí nos pueden seguir. Bueno, hay que ver, Sí. digamos, que no suceda eso. Sí. Y que podamos prevenirlo. No sé si se pueda prevenir. Pero hay que informarlo. Sí. Sí, hay que... Sí. Bien, ¿qué más? Sí, Alan. Siguiendo la línea, pero también lo que me ha llevado a pensar y a recordar sobre ciertos trabajos e investigaciones que hice en la universidad, me lleva a pensar que me lleva a que de la sexualidad, para empezar, no se puede decir todo. Y siquiera no se puede, es difícil incluso de nombrar lo que acontece para el propio sujeto acerca de su sexualidad. Y que por medio ahora de lo que acontece en el aquí y en el ahora, la pretensión es que nombrando, por así decirlo, ya sea orientación sexual, expresión de género o prácticas sexuales,
eso dice algo de la sexualidad que indudablemente pues no es, porque lo que se presenta para el propio individuo como sexualidad siempre es intempestivo, siempre sorprendente e impactante para incluso el propio sujeto que le acontece en el momento y para el otro que también puede percatarse de lo que le acontece al otro. Pero más allá de eso me lleva también a este recuerdo que tenía de la investigación que hice junto con una compañera en la universidad, Sí. que fue para cuestionar justo o poner en prueba el discurso que se tiene en cuanto al discurso de género, que es decir, si bien en las letras puede haber un acogimiento de la persona que se nombra como tal, y nuestra tarea y nuestra labor fue ir a buscar literalmente, tienes una persona lesbiana, tienes una persona gay, tienes una persona bisexual, buscar a cada persona de la letra para cuestionarle sobre su vivencia en torno a si ese nombrarse como lesbiana, como gay, como bisexual, tenía un acogimiento por esas otras personas que se nombraban igual. Y lo que encontramos, y por lo que mis conclusiones nunca fueron aceptadas, fue que lo que yo encontré y lo que pude concluir fue que las personas siguen encontrando un respaldo en ese otro que es diferente y no en el otro que se nombra igual que ellos. O sea, se mantiene la diferencia. Ajá. Sí, Giselle. Que esto primero que decía Alan al respecto de que no se puede decir todo de la sexualidad, que es justamente el trabajo que estuvo haciendo usted con nosotros el año pasado al respecto de la sexualidad. Ese punto de no se puede decir todo. Y lo difícil que es poder entrar en esa concepción en tanto que su siguiente decir es se dice algo de la sexualidad. Creo que realmente no se dice de la sexualidad. No es algo que se toque. Creo que eso es lo más radical que hay que sostener. Sí, no que pasa se por la dice. palabra. Exacto. No pasa por el decir, no pasa por las leyes, no pasa por las reglas, no, pero principalmente no pasa por el discurso, Uh-huh. no pasa principalmente por la palabra. Se nombra. Uh-huh. Pero de eso a que se diga Uh-huh. de mi forma de satisfacción sexual es imposible. Claro. Es imposible para el mismo ser hablante. Ujú. Entonces estamos en el punto crucial de lo que es realmente la sexualidad humana descubierta y creada, ¿sí?, por Freud. Porque primero fue descubierta y después hizo toda una creación al respecto precisamente de que no se puede decir absolutamente nada. Se lleva a cabo y punto. ¿Y qué más? Es que sí se lleva a cabo y ahorita me hizo recordar en lo que yo estuve trabajando es cómo, pues no tanto cómo explicar, sino que no se puede decir todo, no pasa por la palabra, pero hay excitaciones, hay manifestaciones, sobre todo en los niños, por ejemplo, no sobre todo como los niños, porque ya estoy como así, nada más los niños y ahora los demás no, ¿verdad? No, tampoco. Es el ser humano desde que nace hasta que muere, porque ahora que estoy en la otra etapa de que dicen, bueno, ya los viejitos, pues ya, sobre todo en los asilos, ahorita me hizo recordar, cuando mi madre estuvo en el asilo, decía, no, en los asilos ya no hay esa se exterioriza la sexualidad. ¿Cómo que no? En una ocasión que llevé una bolsa de ropa para las personas que vivían ahí, una señora dice, a ver, ¿qué trajiste? Y entonces lo primero que saca es un calzón. Y entonces dice, qué bueno que traes calzones, pero son de hombre. Y entonces dice, ¿me lo puedo quedar?
vaya, en esa situación que dije, doctora, exacerbada la sexualidad y que muchas veces todo mundo A ver, piensa... deténgase ahí un poco. Sí. Es decir, cuando esta mujer dice, es de hombre, ¿sí? Hasta ahí no podemos entender más que no sabemos qué es lo que la llevó a una admiración. Claro. Es hasta después que dice, ¿me lo puedo quedar? Ahí entonces vemos que esa sexualidad de esa anciana está perfectamente orientada a tener un objeto masculino para su satisfacción sexual, la que ésta sea. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Es lo que no vamos a saber. Pero la estupidez, digamos, de la directora del centro, o de las enfermeras, o de las cuidadoras, no, aquí ya, como la vejez ya llegó, entonces se acabó la sexualidad. No, la sexualidad no depende de las hormonas, ni de la edad. Ese es el problema, que está tan activa como cuando nació el bebé, como cuando fue adolescente, adulto, joven y viejo. Está en el mismo nivel de actividad. Como no tenemos unidad de medida para medir la cantidad de sexualidad que puede tener una persona, ¿sí? Podemos hacer perfectamente una definición de eso. Es decir, la sexualidad es infantil por excelencia durante toda la vida. ¿Por qué? Porque la infantil es el origen. Entonces no se altera, no se desgasta, no se pervierte, no se retuerce, no nada. No tiene desarrollo, no tiene un principio. No es como los lentes, digo, los dientes de leche y luego los dientes definitivos, no. No, entonces esa situación de... Pero he ahí los errores, doctora, sí, de querer educar. Hagamos una educación sexual. ¿Pero qué van a educar si no es conocible? Es imposible conocer la forma de satisfacción sexual de los seres humanos en general. Pero además tenemos que agregar algo. Para el mismo sujeto que la vive, es una incógnita, como este paciente. Es una mujer fea, es una mujer sucia, es una mujer torpe, no tiene ningún estudio, no tiene nada, doctora, es verdaderamente una ignominia, pues es la mujer con la que yo disfruto sexualmente. Y para mí mismo es una incógnita de por qué. Es que tenemos que aclarar que la sexualidad no tiene que ser válida, no tiene que ser válida, porque eso quiere decir tener un acto sexual. Que no puede ser validada a partir de que haya un acto sexual. Sí, porque los discursos van en torno a eso. Ahorita en lo que estamos haciendo referencia es que sí, ese viejo pues ya no tiene una actividad sexual, por viejo, ¿no? O el niño o el bebé pues no tiene una actividad sexual, entonces no hay sexualidad en el bebé, ¿no? O en el niño de muy temprana edad. Es que eso no se puede decir así. No, la sexualidad... es brillante lo que nos dice Alberto, porque efectivamente no podemos trasladar la existencia de la sexualidad a una conducta específica. No. Y la sociedad quiere evaluar la sexualidad en una conducta específica. Bueno, pues todos vamos a ir a declarar un documento que diga yo sexo, ¿no? Bueno, ¿qué más para dejar esto en la incógnita? Pues algo me hacía recordar de lo que nos comenta nuestro colega Alberto, que en una conferencia Freud se pregunta sobre qué es aquello que se conoce como sexualidad. Entonces va a hacer referencia a que las concepciones sobre la sexualidad es el acto sexual,
la unión de los genitales, masculino y femenino, la diferencia de sexos. Entonces, que solo con estas concepciones, pues él nos dice, quedaríamos en las mismas, no podríamos investigar nada, no llegaríamos a ningún lado. Pues sí, no podemos concebir la sexualidad solo como un acto. Bueno, ahorita usted nos lo decía, como la manifestación de una conducta. No, pues le digo, este paciente que estaba, él venía a analizarse porque había una incongruencia en él. Es decir, si yo le presento al chango, así le decía, si yo le presento al chango con el cual yo encuentro un placer sexual, no lo creería. ¿Pero por qué? Porque soy un intelectual. Podemos ir por ahí diciendo también que entonces sería muy fácil resolver la sexualidad si es en el comportamiento en el que nos basemos. Pero hay algo, sí, que nos basamos, pero hay algo que sucede. Algo le sucede a la persona que nos saca justamente de ese parámetro, porque algo no entiende de su propia sexualidad. Exacto. Sí, pues es que ahí Bravo. Perdón, es que ahí es donde la fisiología no puede dar cuenta de la vivencia. Se agota en la función de los órganos e incluso quedaría, digamos, seríamos una civilización o sociedad feliz porque la misma fisiología nos dejaría satisfechos con sus funciones, ¿no? Si se cumpliera en ese nivel. Pero la construcción que hace cada uno con la vivencia, o el sujeto con su vivencia intensa, erótica, él es desconocida. A él mismo. A él mismo. Bueno, vamos a dejar aquí, yo creo que debemos de cerrar. ¿Hay más comentarios? No tenemos comentarios. Muy bien, pues hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.